Ok, vamos a empezar entonces. Listo, la agenda para hoy es ¿quién es Verano? Vamos a conversar un poco acerca de nuestra compañía. Vamos a conversar luego ya sobre los conceptos de gerenciamiento de proyectos, sí, el tema de la reunión, pero visto desde las soluciones tecnológicas. Vamos a conversar acerca del control individual o general de los conceptos que estamos tratando, ¿sí? Si es que las soluciones integran o las soluciones que atienden estos conceptos se pueden integrar y compartir información. Vamos a conversar también un poco respecto a que si estamos haciendo una inversión o un gasto cuando hablamos de soluciones tecnológicas en los proyectos. Vamos a tratar un poquito un ejemplo acerca de montos estimados y al final sobre las formas de pensar respecto a la gestión de los proyectos. ¿Ok? Bueno, ¿quién es Verano Ingeniería? Verano es el mayor representante en América Latina de Soluciones Primavera. Tenemos representación en cada una de las ubicaciones que se muestran en el mapa de la región. Es una empresa con más de 30 años de vigencia. Representa las Soluciones Primavera desde 1988. En el 2008 se incorporó al ecosistema de aliados de Oracle como Platinum Partner. Sí, tenemos presencia local en los Estados Unidos también, ¿sí? Y como una referencia, en los años 2011 y 2012 fue el mayor vendedor de soluciones de Oracle Primavera a nivel mundial. La propuesta de valor que tiene Verano para sus clientes se rige a través de la consultoría de negocios, las soluciones tecnológicas, el entrenamiento y el soporte. Cada una de estas propuestas de valor se relacionan en el caso de la consultoría para definiciones de estrategia, levantamiento y automatización de procesos de negocio, recomendación y uso de mejores prácticas para nuestros clientes, definición y automatización de indicadores, gestión de portafolios y gestión de proyectos y activos. Nuestras soluciones tecnológicas nos permiten automatizar la gestión. Ahí es donde comenzamos a en verdad mostrar un valor agregado a los clientes que confían en nosotros. Damos visibilidad y facilidad de uso con las herramientas que trabajamos. Ofrecemos una estandarización y una consistencia una vez que la información es registrada en las herramientas. El control y compliance que se obtiene al momento de utilizar una de estas herramientas, pues habla por sí mismo en el caso de someter a auditoría toda la gestión que se hace, y la eficiencia y la reducción de costos es evidente al momento de hacer una evaluación de un antes y un después. El entrenamiento y soporte, pues, está basado con una implantación incremental de las soluciones. Compartimos o transferimos conocimiento desde el primer día que empezamos a trabajar con nuestros clientes y realizamos un soporte a la gestión del negocio y una mejora continua. Cuando hablamos de automatizar, siempre estamos pendientes de qué es lo que se puede mejorar, y en razón de los objetivos que se van cumpliendo, pues los clientes van interactuando más con nuestra forma de trabajar y los requerimientos pues siempre están a la orden del día para las mejoras. Como Verano, el conocimiento del negocio está relacionado con entidades de gobierno, petróleo, gas, banca, retail, construcción, utilities, infraestructura, logística, inversión y tecnología. Es decir, a lo largo de estos 30 años, pues hemos caminado a lo largo de todos estos giros de negocio, y la experiencia del equipo consultor en todos los países en los que estamos nos permite dar soluciones a estos niveles. Las fortalezas en TI también es algo que hemos ido desarrollando en la medida que vamos y continuamos trabajando con las soluciones. Estamos en capacidad de hacer administración de base de datos, desarrollos personalizados. Sí, ofrecemos hosting administrado también para nuestros clientes,
Implementamos aplicaciones como ya estuvimos comentando y damos soporte permanente a todos los equipos de TI de las empresas con las que trabajamos. Algunos de nuestros clientes, bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar con empresas grandes que nos han permitido ir desarrollando nuestras habilidades y el trabajo que se ha desarrollado nos ha permitido alcanzar lo más importante, ¿no? La recomendación y la satisfacción de haber realizado soluciones que los clientes nos permiten seguir contando con su confianza. Bueno, ingresando ya al tema de esta presentación, el control integrado del alcance, costo y tiempo, cuánto invertir. Alrededor del tema o el título del tema, pues sí, estuve haciendo un análisis acerca de estos conceptos que son muy manejados por los profesionales que estamos cada vez involucrándonos más con los proyectos, ¿no? Tener claro qué es el alcance, qué es el costo, qué es el tiempo, pues siempre nos va a permitir desarrollar procesos, desarrollar soluciones para que los clientes tengan la confianza de que al dominar los significados de estas palabras, pues podamos adoptar y dar alternativas de solución que puedan luego ser implementadas en nuestras soluciones. Y precisamente vamos a ese tema de la presentación, ¿sí? Una breve introducción acá de mi persona eh, para consulta de ustedes, comunicaciones, está mi correo electrónico. Al final puedo recibir las preguntas o cualquier comunicación, estoy gustoso de servirles. Bueno, entremos ya un poquito más en el desarrollo del tema. Los conceptos vistos desde las soluciones tecnológicas. Cuando hablamos del alcance, pues evidentemente hablamos de la EDT o la WS, ¿no? La estructura de desglose de trabajo o el Work Breakdown Structure. Sí, sin duda, esta estructura nos ayuda a definir el alcance, a definir cuáles son los productos, a definir qué es lo que el proyecto en el espacio de tiempo que está determinado que se ejecute requiere para que se alcancen los objetivos. Estos objetivos obviamente están relacionados con un presupuesto, ¿sí? Que es lo que todo proyecto al inicio se estima para que pueda cumplirse en relación a los intereses de los inversionistas también. Cuando ya tenemos un presupuesto asignado, comenzamos la gestión de los contratos. Si es que es un proyecto de inversión de capital como los que normalmente utilizan este tipo de herramientas, pues estamos hablando de varios contratos, de varios subcontratistas, de varios proveedores, y realizar ese control con las herramientas tecnológicas pues se vuelve mucho más eficiente, ¿no? Los entregables que los proveedores deben darnos también deben ser gestionados de tal manera que sean sometidos a procesos de revisión y análisis para que se cumplan los objetivos generales del proyecto, ¿sí? Los requisitos que esos entregables deben cumplir también deben ser permanentemente monitoreados de tal manera que los entregables no sufran reprocesos al momento de ser evaluados. Algo importante que siempre sucede cuando hablamos de alcance y de proyectos es el tema de las reuniones, el tema de llevar una trazabilidad, una gobernanza respecto a toda la gestión de las minutas, de los acuerdos, de los compromisos que se alcanzan en ese tipo de reuniones cuando están involucrados las personas que toman decisiones. Pues comenzamos a verlas desde el Primavera P6, por ejemplo, que es una herramienta de uso difundido en donde generalmente tenemos el espacio para definir una WS luego que ya definimos el proyecto. Cuando ya está definido el proyecto, pues al tener clara la WS o la estructura de gestión que vamos a realizar, podemos ya comenzar a definir las actividades y más adelante los tiempos que vamos a verlos también como un concepto. Dentro del alcance está la gestión de los contratos, que es lo que habíamos hablado.
Y acá nos apoyamos en el Primavera Unifier porque es una herramienta que como particularidad tiene la automatización de los flujos de trabajo. Es decir, cuando un contrato es requerido por un, por un área de nuestra empresa para cumplir un objetivo, este contrato puede iniciarse en esta herramienta desde el proceso precontractual hasta llegar a esta etapa en la que el documento es elaborado en una etapa de creación, enviado a revisión, ajustes si es que son necesarios y aprobado. ¿Qué es lo que este proceso hace? Comienza a relacionar ya los costos del contrato. Entonces ahí comenzamos ya a notar ciertas diferencias entre el Primavera P6 y el Primavera Unifier, ¿sí? Vamos a conversar un poquito más adelante y seguramente puede ser una de las consultas, cuál es, por qué yo puedo gestionar costos en el Primavera P6. Pero bueno, siguiendo con este tema de las definiciones, yo puedo registrar también presupuestos en este Primavera Unifier, siguiendo un flujo que puede ser personalizado. Básicamente se centra mucho en nuestro servicio de consultoría cuando implementamos estas herramientas en atender las particularidades de los clientes para realizar los distintos procesos que ayudan a definir los alcances. Una vez más, este proceso está relacionado mucho con la gestión de los costos, pero nos ayuda igual a relacionar la parte documental y la parte de la responsabilidad al momento de solicitar el cálculo de un presupuesto, revisarlo, ¿sí? Someterlo a una validación y a una aprobación. Es decir, si alguien pregunta en una auditoría o hace una evaluación, pues siempre vamos a conocer cuáles fueron las personas involucradas y los respaldos documentales que fueron necesarios para que se haga este presupuesto y que sea aprobado y ya luego relacionado con la ejecución del proyecto. Bueno, respecto al alcance, ¿no? Y los procesos de negocio que podemos automatizar en Primavera Unifier. Si ustedes se fijan en esta imagen, yo puedo, dentro de esta herramienta, aparte de definir varios procesos de negocio para gestión de presupuestos, las change orders que ya habíamos conversado, ¿sí? El registro y la gestión de facturación, el control de los riesgos y los issues del proyecto, ¿sí? El control de vendors. Puedo añadir muchos más procesos de negocio, lo que conversábamos, las minutas y las acciones relacionadas o definidas para que una persona atienda los acuerdos y compromisos alcanzados en una reunión. Pero esta herramienta por sí sola ya me ayuda a hacer una gestión de documentos, ¿sí? Una gestión de cronograma también, una gestión de usuarios para definir cuáles son los niveles de responsabilidad alrededor de los conceptos, alrededor de los procesos que se relacionan con los conceptos que estamos tratando. ¿Ok? Más adelante, al final de la presentación, vamos a tener una ronda de preguntas. Les pido de favor que cualquier duda que tengan, pues la puedan realizar al final. Con mucho gusto la vamos a atender. Continuando con los conceptos vistos desde las soluciones tecnológicas, hablemos un poco del costo, ¿no? Ya estuvimos tratando el punto. Pero alrededor de los proyectos siempre hay la gestión de los recursos, ¿no? Cuántas personas están asignadas, el tema de nómina, el tema de disponibilidad, el tema de los tipos de recursos que se gestionan en los proyectos. Yo quiero tener el control de los materiales, el control de los profesionales, del equipo administrativo, ¿sí? De toda la maquinaria y los equipos que son indispensables para desarrollar un proyecto. Y otro concepto interesante como el Cost Breakdown Structure, que me ayuda a definir ya cuáles son los costos que yo quiero controlar de mi proyecto. Entonces, al tener una claridad en la WS, que son los entregables o los productos que yo debo desarrollar para cumplir los objetivos de mi proyecto,
El Cost Breakdown Structure me va a ayudar a relacionar los costos que debo controlar para alcanzar esos productos. Entonces, por ahí empezamos ya a dar pistas de las soluciones tecnológicas integradas, ¿no? Lo importante que va a ser el entender estos conceptos. Hemos trabajado con clientes que tienen mucho interés en controlar los niveles de financiamiento de los proyectos. Financiamiento desde la banca, financiamiento por empresas privadas o financiamiento por retorno de devoluciones de IVA, por ejemplo. Es importante tenerlo mapeado en la herramienta y hacer un control de ese financiamiento para la disponibilidad del presupuesto y del flujo de caja del proyecto. De la misma manera, el tema de la inversión de capital y los análisis de escenarios relacionados con lo que podemos simular si es que invertimos o no en un determinado proyecto. Y la gestión de riesgos no deja de tener una relación con los costos si es que el impacto de ese riesgo pues va a afectar el presupuesto o los gastos del proyecto, ¿no? Viéndolos ya a nivel de herramienta, precisamente una hoja de costos gestionada a nivel de Primavera Unifier va a ser que yo pueda ir construyendo esta hoja. Seguramente se estarán preguntando cuál es la diferencia con Excel. En Excel yo puedo digitar la información directamente y no tener la responsabilidad o el conocimiento de quién ingresó ese dato o en qué momento lo gestionó. En esta hoja de costo, si ustedes se fijan, aquí está el proceso de contratos que tomamos como ejemplo y el proceso del presupuesto aprobado. Es decir, únicamente después de seguir ese flujo de aprobación con responsabilidades y relacionar los valores con los códigos de costo, va a poder verse reflejado ese valor aquí, ¿sí? Básicamente, si yo hago una gestión de cambio, ¿sí? Aquí están los cambios al presupuesto, voy a tener las modificaciones totales o los cambios al contrato a través de una change order, voy a también a saber cuál es la disponibilidad de presupuesto que tengo para emitir órdenes de compra y posteriormente la facturación y los pagos, ¿sí? Entonces, al contar con una herramienta que me permite tener la visibilidad y la trazabilidad de en qué momento se aprobó un presupuesto, se aprobó un pago, se hizo una gestión de riesgos como para tenerla relacionada en la hoja de costos y los posibles impactos que tengan, pues ya va marcando la diferencia respecto a soluciones que no me permiten automatizar un proceso. Hablábamos un poquito de riesgos, ¿no? Este es un caso real, ¿sí? En el que yo puedo gestionar los riesgos respecto a una matriz, ¿sí? Relacionar los riesgos, por ejemplo, con un plan de acción para hacer la mitigación o la adopción del riesgo, ¿sí? Convertirlo en una oportunidad, una amenaza. Tal vez el tema de los riesgos es un tema aparte, ¿no? Pero no deja de estar relacionado en la afectación de los costos. Por eso lo traje a colación en esta presentación. Yéndonos con el otro concepto ya, ¿sí? El tema del tiempo, no deja de ser una parte más importante, quizás la que muchos de los gerentes de proyectos o los dueños de los proyectos se enfocan más. O sea, el tiempo de entrega, la fecha de fin del proyecto que debe ser normalmente cumplida, porque caso contrario, siempre van a existir multas, por lo menos cuando estamos trabajando con entidades de gobierno, ¿no? Siempre hay la cláusula que nos indica que si no está entregado el proyecto en tiempo, pues comenzarán a correr multas diarias o multas mensuales. Y esas multas suelen ser bastante altas, bastante costosas. Entonces, siempre estamos viendo o pensando en la fecha de entrega, pero dejamos de lado tal vez el tema de la visualización de la planeación y de los costos. ¿Ok? Entonces, en conceptos de tiempo, pues claro, está el tema de las actividades y su duración, ¿sí? La fecha de inicio, la fecha de fin y la relación que van a tener entre ellas para definir los hitos principales de cumplimiento o su relación con los hitos.
los diagramas de Gantt, que la mayoría que estamos relacionados con los proyectos utilizamos, el Critical Path Method para definir rutas críticas o la metodología PERT para hacer los análisis tempranos y tardíos de las fechas de cumplimiento, un diagrama de relación lógica y también el análisis de riesgos por su implicación en el impacto a los tiempos del proyecto. Vamos a verlos rápidamente a nivel de las soluciones. Y volvemos al Primavera P6 como una herramienta que me permite prácticamente cubrir todos esos conceptos de la gestión del tiempo del proyecto. Si yo defino los niveles de WS, estoy hablando del alcance, estoy acá definiendo las fechas de inicio, las fechas de fin, ¿sí? La duración original y la relación lógica entre las actividades para determinar una ruta crítica, simple o compleja, dependiendo del alcance del proyecto y las fechas estimadas de entrega. La red de secuencia lógica me va a permitir también tomar decisiones acertadas respecto a qué, respecto a en qué punto de la escala de tiempo estoy, cuáles son las actividades predecesoras, las sucesoras, de qué dependo para avanzar en mi proyecto y sin que esa actividad de la cual dependo o la que depende influya en no cumplir la fecha estimada de fin del proyecto. ¿Ok? Y volviendo al tema del riesgo, pues sí, hay una parte en la que yo puedo gestionar también los riesgos, pero no relacionado con el costo, sino relacionado con la probabilidad, con el impacto a nivel cualitativo, de tal manera que yo pueda definir planes de acción respecto a las actividades que van a verse afectadas con base en los cálculos que haya definido para la probabilidad y para el impacto, ¿sí? Bueno, hasta ahí el tema de los conceptos. El tema, como les mencionaba en la revisión de la agenda, ¿no? Entramos en un debate, de alguna manera, para realizar el control individual o total de los conceptos, ¿sí? Si bien es cierto, los grandes proyectos, las grandes empresas tienen equipos especializados, a veces cometemos el error de no querer ver más allá de lo que nos compete, ¿sí? Estamos viendo solamente el árbol y no estamos viendo el bosque. Esa es la frase más común cuando de control total se trata. Y me gusta mucho esta imagen de la diferencia entre la manzana y la naranja, ¿no? Porque a veces nos sentimos así cuando estamos trabajando con gestión, en la gestión de los proyectos. Si nos fijamos, podemos entender que la manzana está relacionado con un equipo y la naranja con otro. Y efectivamente lo que sucede es eso, porque mientras el equipo que está en oficina está controlando la inversión, está controlando el presupuesto general de la empresa, está siempre pensando en la utilidad que va a generar, en el control de la plantilla, de la planilla, etcétera, etcétera. Por otro lado, está el equipo en obra, que es el responsable de controlar el presupuesto asignado para el proyecto, justificar las órdenes de cambio, justificar las solicitudes de pago de los proveedores. Y entonces, ¿en qué momento la información que está manejando ambas partes se une, se integra, se comunica para que podamos hablar el mismo idioma? Y entonces, efectivamente, debemos llegar a un control total, a tener una visibilidad completa de los datos del proyecto, ¿sí? Tenemos que hacer que la manzana tenga por dentro sabor a naranja. Y eso es posible utilizando también soluciones tecnológicas desarrolladas por fabricantes como Oracle, del cual somos representantes, ¿sí? Con sus productos Oracle Gateway u Oracle Data Integrator, por soluciones de integración como SAP Project Integrator, que tiene un canal de comunicación directo con Primavera P6, ¿sí? Con tecnología API, por ejemplo, con el mismo Excel, que es el que muchas veces nos salva a todos y todos somos expertos en Excel, también nos ayuda a integrar
información con nuestras soluciones, ¿sí? Con tecnología de web services o con tecnología desarrollada con base a la experiencia, como Verano Link, que vamos a tener una conferencia puntual sobre este producto en el transcurso de estos días. Un compañero nuestro de Verano va a hacer esta exposición, están invitados desde ya. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos integrar a nivel general? ¿Sí? A nivel general. Porque si sabemos que las tecnologías se están integrando, ¿sí? Si sabemos que las soluciones de por sí pueden comunicarse, pues yo quiero saber qué me voy a llevar, qué quiero comunicar. Y entonces, hablando técnicamente ya, si yo tengo un cronograma, tengo fechas, duraciones definidas, estoy hablando del alcance del tiempo, de la estructura WS, ¿sí? Si a esa estructura yo le sumo el control de gestión a través de flujos, a través de responsabilidades, a través de definiciones y revisiones de los costos de contratos y de presupuestos, ¿sí? Estoy hablando del alcance del costo a través de la estructura CBS, por eso les mencionaba lo importante de entender la diferencia de esos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el resultado que voy a tener? Pues el famoso flujo de caja o gráfica de comparación entre el avance físico y el avance financiero, ¿sí? Que me va a permitir compararme contra lo planeado, que me va a permitir obtener el cálculo del valor ganado, pero ya en una relación más lógica, ¿sí? Y ahí es donde vuelve el tema de, bueno, si es que yo puedo controlar costos en Primavera P6, ¿por qué debo controlar costos en Unifier? ¿Sí? O sea, si bien las herramientas fueron pensadas para cubrir muchos de los aspectos de la gestión de proyectos, pues hay que entender la diferencia los puntos específicos que cada una de estas herramientas tiene. Y de alguna manera, los fabricantes y los fabricantes de estas soluciones entienden que sí, hay casos muy puntuales y muy específicos de gestión, como la gestión documental, y por eso hay herramientas específicas de gestión documental. Hay herramientas específicas para gestión de riesgos o para gestión de tiempos, ¿sí? Como el caso del Primavera P6, que tiene muchas funcionalidades, pues su función principal es controlar el tiempo. Porque si nosotros entendemos de alguna manera que yo no puedo controlar contratos o modificaciones de contratos o cambios al presupuesto en el Primavera P6, se puede volver un tema muy engorroso, la actualización de la línea base, la actualización de los recursos que fueron asignados respecto a esas modificaciones. Algo que, si estoy gestionando un flujo, pues lo voy a poder hacer mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando en el tema. ¿Es una inversión o es un gasto? Entonces, tener en mi proyecto una solución tecnológica integrada para el control y seguimiento. Pues definitivamente, si lo veo como una inversión, seguramente estoy pensando a futuro, estoy pensando en la utilidad, en las respuestas que le voy a dar a los inversionistas. Pero si estoy pensando en que va a ser un gasto, pues estoy seguramente queriendo o apostando a correr muchos riesgos, ¿no? Y mucho más si no a una gestión de riesgos. Pero bueno, ¿de qué lado quiero estar? Vamos a verlo de esta manera. Personas o empresas que entendieron que esto es una inversión, ¿sí? Blue Cross, Blue Shield de Carolina del Sur cierra las órdenes de trabajo internas un 50% más rápido con Oracle Primavera. O Primavera de Oracle es el motor detrás del proyecto de fusión nuclear ITER. ¿Sí? Títulos como Claico logra ahorros e importantes mejoras gracias a Primavera P6 de PPM Cloud Services. Los vamos a encontrar en la red, está ahí una fuente de información. ¿Sí? Estos son casos reales de clientes del fabricante de nuestras herramientas que han compartido sus experiencias. Yo les invito a que
entren a consultar muchas más de las experiencias. Traje yo de las más interesantes respecto a las soluciones que estamos en este momento utilizando e implementando. ¿Y qué pasa con los que pensaron que eran gasto? ¿Sí? Comenzamos a encontrarnos cosas como que un diario de Bolivia dice que abrirán la primera fase del corredor Quintanilla con retraso. O una revista de Real Estate en México indica que las obras del REN México-Toluca tendrían retraso de hasta el 2024. Tuve la suerte de estar en México y ver cómo construían este proyecto. Y me llamó mucho la atención y por eso lo publiqué acá. Porque estaba avanzando bien y de repente hasta el 2024 pues algo está sucediendo. El Comercio del Perú dice que la Contraloría detecta retrasos en obras del aeropuerto Chinchero. El Metro de Quito tiene un retraso en la obra civil que sumará 11 meses. Un contratista en Colombia tendrá que pagar 477 millones por retrasos en una vía. Y el Tiempo dice que el túnel de la línea que recién se inauguró es una historia de un sueño que demoró un siglo. Pues seguramente si entramos al detalle de estos titulares, vamos a encontrar cosas que están relacionadas con la falta de planeación, con la falta de presupuesto, con temas políticos, con temas de corrupción, seguramente. Pero si nos enfocamos en la parte técnica, pues seguramente alguien pensó que no era una buena inversión optar por soluciones tecnológicas que nos permitan tener una trazabilidad, un respaldo documental de los estudios que se realizaron, de las aprobaciones que se hicieron, de las modificaciones que se requirieron para poder tomar buenas decisiones. Yo creo que la parte importante de todo hasta este punto, lo que estamos presentando es que estas soluciones nos ayudan a tomar decisiones. O sea, las soluciones no piensan por sí solas. La información que nosotros procesemos en ellas son las que nos van a facilitar esa toma de decisiones. Bueno, vamos ya entrando a la última parte de esta presentación. ¿Sí? Los montos estimados para el control y seguimiento integrado de proyectos. Vamos a partir de una premisa de ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar en consideración proyectos de inversión de capital mayores o iguales a 100 millones, con un plazo de ejecución mayor o igual a 12 meses. Vamos a proponer un ambiente integrado de Oracle Primavera Unifier con P6, ¿sí? Y servicios de consultoría para implementación de procesos y transferencia de conocimientos. Bueno, si yo hago un primer análisis, porque siempre nos preguntan, ¿y cuál es el equipo de mi empresa que yo debo poner a las órdenes para para comenzar a trabajar con las herramientas? Si partimos del punto que somos profesionales de los proyectos, ¿sí? De cualquiera de las áreas de negocio en la que estemos, tenemos que definir primero cuánto tiempo voy a dedicarle de mi salario, porque vamos a hacer un análisis en costo, de mi salario mensual a esta gestión de control y seguimiento. Esta fuente está tomada de una tesis de grado, ¿sí? De una universidad del Perú, la que indica que un director de área dedica entre el 4 y el 5% al control y seguimiento en una herramienta tecnológica, el gerente de proyecto un poco más, el 8.33%, un analista de costos y un responsable de cronograma casi el 17%, y un soporte de TI que siempre es importante, también un 4%. El salario estimado para la región en porcentaje o ponderado respecto a un proyecto de aproximadamente 100 millones de dólares, nos hace calcular para un periodo mensual una inversión del 0.00083% respecto al costo del proyecto, ¿sí? La inversión mensual es menos del 1%, no tiene nada que ver con el 1%. Pero bueno, continuemos. La inversión mensual promedio en software integrado Primavera P6 Unifier. Normalmente Verano y Oracle ofrecen un ambiente integrado, sí, un ambiente cloud en la nube, es decir, nuestros clientes no invierten
en hardware, que es un costo de inversión bastante alto. Un costo de licenciamiento de 6 usuarios, que es más o menos lo que estamos trabajando. La consultoría de servicios para implementación de los procesos, operación asistida y soporte y el entrenamiento. Este costo de inversión mensual también está por debajo del 1% del costo total del presupuesto. Es decir, si yo sumo los dos valores, la inversión estimada en porcentaje respecto al presupuesto del proyecto va a ser el 0.02%, es decir, $17,421 mensuales. En un año, una empresa puede invertir $200,000, que representa el 0.21% del presupuesto de $100 millones, para contar con esta tecnología. Y no es una inversión anual o mensual que siempre la va a hacer, es una inversión inicial que luego, con el conocimiento que se transfiere a través de los entrenamientos y la implementación, pues la empresa ya podrá ir desarrollando y reduciendo estos costos únicamente ya con el mantenimiento del ambiente en la nube y el ambiente y el licenciamiento. Haciendo una relación con las pérdidas financieras mensuales estimadas por el retraso en la fecha de entrega, tomemos que este proyecto de $100,000 es un centro comercial, de $100 millones es un centro comercial. Un centro comercial que va a ser operado por el grupo inversionista, por el cual van a cobrar alquileres por los locales, por estacionamientos, por publicidad, ¿sí? La pérdida mensual por no poner o no inaugurar el centro comercial y abrir las puertas al público va a ser del 1.67 mensual, es decir, $1,600,000. Comparados con los $17,421 mensuales, pues se recomienda en todo caso hacer una inversión de $17,000 y no perder $1,000,000 por un retraso que pudo haber sido controlado teniendo la información bien gestionada en las soluciones tecnológicas que representamos. Bueno, tal vez es un análisis bastante rápido, ¿sí? Tomamos datos de los últimos procesos de consultoría que hemos tenido relacionados con los proyectos con los que hemos trabajado en México, en Colombia, en Perú. Y estamos dentro del promedio, o sea, no es un análisis tan superfluo ni tan fuera de contexto, sino precisamente lo que quería transmitirles. O sea, que la inversión que se realiza respecto a las pérdidas, pues es mucho, mucho menor y los beneficios son muy altos. Finalmente, formas de pensar y el por qué desarrollé esta propuesta y gracias nuevamente por la oportunidad de exponerla. Estaba buscando información. Me encontré en una tesis de grado, sí, está el link ahí para que lo consulten, que dos muchachos de aspirantes a título de ingeniería civil, dentro de sus comentarios indicaban que para comenzar un modelo de control y seguimiento, se escogió Microsoft Excel debido a la versatilidad y disponibilidad de esta herramienta en los proyectos. Hasta ahí yo creo que no hay ningún inconveniente, pero la siguiente parte fue la que me llamó la atención y más cuando yo he estado trabajando más de 5 años ya con estas soluciones, ¿no? Que otros programas no brindan las mismas facilidades al usuario ni permiten la personalización que se busca en la herramienta. Pues posiblemente estamos hablando de mercados diferentes o de conocimiento distinto, pero si los profesionales que están en formación no tienen el alcance o la oportunidad de entender que existen herramientas tecnológicas al servicio, pues seguramente vamos a seguir viendo o leyendo titulares como los que les mostraba. Esto no está tan fuera de contexto, estamos hablando de diciembre del 2016, ¿no? Apenas 4 años atrás. Y otra forma de pensar totalmente opuesta. Arnaud Gerber, Project Manager de Assystem. Esto también está con la fuente de consulta para ustedes en la página de Oracle.
Debido a la trazabilidad y precisión de los datos que brindan Primavera P6 de PPM y Primavera Unifier, Assystem, que es una empresa francesa dedicada a proyectos de electricidad y de infraestructura, ahora tiene visibilidad total del porcentaje de finalización del proyecto vinculado a los requisitos del contrato. Entonces, precisamente yo creo que resumo aquí lo que he tratado de transmitirles, ¿no? ¿Cuánto debo invertir o cuánto debo gastar? ¿Cómo quiero seguir gestionando mi proyecto o cómo quiero gestionarlo de ahora en adelante? Con esto me despido antes de pasar a la ronda de preguntas. Hay una frase que me gustó mucho, me la regalaron hoy. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y yo creo que es una frase que, si bien la Madre Teresa no tenía nada que ver con proyectos de infraestructura, pero sabía que cuando trabajamos juntos y ponemos al servicio los objetivos y los conocimientos compartidos, pues siempre vamos a alcanzar éxitos que después vamos a sentir mucha satisfacción de haberlos realizado. Eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, Laurita. Te devuelvo la palabra. Si es que hay preguntas, comentarios, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Juanca. Muchas gracias también a todos los asistentes. Bueno, en este momento, Juanca, tenemos dos preguntas. La primera ¿es recomendable realizar el control de costos en Primavera P6? Bueno, lo había comentado en el transcurso de la presentación. Yo creo que si en algún momento el Primavera P6 nos permite hacer un control de costos, no es la práctica más recomendada, ¿no? En vista de que las herramientas tecnológicas se comienzan a integrar y cada una de forma más especializada que otra, para poder hacer esa gestión puntual que estamos buscando. Daba el ejemplo de que cómo en Primavera P6 yo puedo reflejar en los costos un ajuste en el presupuesto o el ajuste en un determinado contrato por una change order, ¿sí? Los que hemos manejado P6 o nos imaginamos simplemente, si es que yo en una actividad estoy relacionando recursos con costos cargados, pues hacer todo el cambio de línea base para volver a cuadrar el nuevo presupuesto y que se vea reflejado respecto a los recursos indicados, pues es una tarea bastante complicada y mucho más dificultosa si es que yo hago un control de cambios en Primavera P6 a través de Excel. Entonces ahí es cuando debemos enfocarnos en que cada herramienta debe hacer principalmente para lo que fue concebida, ¿no? Y lo que tenemos claro nosotros en verano a nivel de consultoría es que Primavera P6 es una herramienta para gestionar tiempo y no costos. Perfecto, Juanca, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia de gestionar los riesgos en Primavera P6 y en Primavera Unifier? Bueno, creo que la pregunta está relacionada con la respuesta está relacionada igual con la pregunta anterior, ¿no? O sea, yo puedo en Primavera P6 hacer una relación directa de los riesgos con las actividades, sí, enfocadas en el punto de vista de los planes de respuesta, de, de toda la parte cualitativa del riesgo como tal, y ya llevarme ese impacto en tiempo y transformarlo en costos en el Primavera Unifier para verlo reflejado en la hoja de costos y poder compararlo con el presupuesto. Yo creo que esa es la principal diferencia entre las dos herramientas, ¿no? Sin dejar de lado, insisto, que existen herramientas específicas y puntuales para hacer diferente gestión de los conceptos que hemos tratado acá. Pero la recomendación que nosotros hemos hecho y que hemos implementado con nuestros clientes es precisamente eso, que los riesgos en Unifier se manejen a nivel de costos y en Primavera P6 ya a nivel de descripción más que nada. Perfecto, Juan. Tenemos bueno, digamos que en el transcurso de la presentación tuvimos una respuesta, pero nos gustaría que de tu parte nos dijeras cómo Primavera se integra a las nuevas metodologías ágiles, como por ejemplo Scrum. ¿Primavera P6, Primavera Unifier o toda la suite de Primavera? Aquí la tenemos Primavera en general.
Bueno, hablando de metodologías ágiles, ¿no? Yo creo que la consecución de objetivos tempranos o de objetivos específicos para un determinado periodo de tiempo eh, también tiene un software específico. Yo creo que el Primavera P6 funciona de mejor manera para proyectos de largo alcance o de largo tiempo, digámoslo así, en los que no hay esa presión de cumplir objetivos rápidos. Tal vez me estoy contradiciendo porque, por ejemplo, una parada de planta controlada en Primavera P6 necesita que se hagan cortes a la hora, a las 2 horas, para que se vayan liberando los mantenimientos de los equipos, ¿sí? Yo creo que depende mucho, insisto, esta parte es importante del manejo de los conceptos, ¿sí? Del que quiero yo controlar, del que quiero yo responder, porque posiblemente si es que hago una inversión muy alta, pensando en que la herramienta me va a solucionar todo y no tengo idea de lo que quiero implementar, pues me voy a perder en el camino. Y ahí es donde nosotros como Verano también eh, damos un valor agregado a nuestros clientes, dándoles una guía de qué es lo que se puede realizar y qué es lo que no se puede realizar, ofreciéndole otra alternativa de solución tecnológica para que cumplan los objetivos. Perfecto, Juanca, muchas gracias. Eh, Aquí tenemos otra. Es para proyectos predictivos que tenemos el alcance bastante bien definido. Álvaro nos da ese comentario. Ujú. No sé. Bueno, yo creo que para proyectos predictivos o con el alcance bastante bien definido, eh, las herramientas funcionan bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que definir los alcances siempre va a ser la mejor manera de visualizar cuáles son los objetivos y la forma en la que vamos a cumplir esos objetivos. Mira, no es que nosotros hemos tenido siempre experiencias satisfactorias o buenas. Por el contrario, hemos trabajado con muchos clientes que no saben a nivel de gestión qué es lo que desean realizar, pero son muy buenos constructores, son empresas grandes que han cumplido sus objetivos a nivel de utilidades, han dado respuestas a sus inversionistas. Y siempre nos hacemos nosotros también esa pregunta, si es que sin usar soluciones tecnológicas ya son exitosos, ¿sí? O han conseguido resultados económicos bastante interesantes, pues cuánto más lo van a lograr ya con las soluciones integradas. Yo recuerdo en El Salvador, a manera de anécdota, el gerente de una empresa de Grupo Roble, no tengo por qué no mencionarlo, en una reunión nos decía que estuvo con varios empresarios y se acercó uno cuando todavía no tenían una solución tecnológica y le dijo, bueno, si tú quieres ser grande, tienes que contratar a Oracle en realidad. O sea, no hay otra alternativa. Y eso no dicho por mí, dicho por un cliente que después nos contrató y es un caso de éxito de Verano. Pero bueno, para contar anécdotas, yo creo que posiblemente sea otro el espacio, Laurita. Perfecto, Juanca, muchas gracias. Bueno, por el momento no tenemos más comentarios. Muchísimas gracias, Juanca, por tu tiempo. Invitamos a los asistentes que si tienen el espacio se queden a nuestra siguiente presentación de Oracle Primavera Cloud, ahorita a las 4 de la tarde. Con mucho gusto estaremos para continuar exponiendo nuestras soluciones y asimismo resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense, que estén bien. Igualmente, Juan, gracias.